En este módulo vamos a entender cómo funcionan las hojas de cálculo y los formularios. Vamos a explorar y conocer la interfaz de las dos herramientas y vamos a trabajar con las funciones, la organización de los datos y los filtros en las hojas de cálculo. En los formularios vamos a ver la opción de quiz, cómo se envían los formularios y cómo se comparten los formularios para colaborar con otros a la hora de crearlos. También vamos a ver la manera en que se integran las hojas de cálculo y los formularios. Las hojas de cálculo sirven para analizar datos y organizarlos para un proyecto o estudio de mercado, para proteger los datos recogidos, para analizar los datos de los estudiantes o para tener un libro de calificaciones para hacer seguimiento a los alumnos. Los formularios sirven para recoger datos, por ejemplo, retroalimentación de una actividad o presentación, para un quiz al terminar una unidad, para encuestar y recoger información o datos para un proyecto, o para comprobar la comprensión de lectura o de un video o de una clase. Como pueden ver, la interfaz de hojas de cálculo es muy similar a la de documentos y presentaciones. En el área roja está la barra de fórmulas. Es aquí donde se insertan las fórmulas o datos que se van a poner en las celdas. Para ingresar información debo seleccionar la celda y digitarle los datos que quiero ingresar. En este caso voy a ponerle nota final. También es posible insertar vínculos, hacer comentarios, crear gráficos, filtrar los datos y usar funciones para analizar los datos recogidos. Puedo utilizar funciones para calcular promedios. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el promedio de la nota final, lo que debo hacer acá es sumar y dividir por 4. Pero si voy acá a las funciones y le hago clic, voy a encontrar que hay una que dice promedio. Entonces escojo esa opción de promedio y ahora voy a seleccionar el área que quiero promediar. En este caso yo quiero coger desde D2 hasta G2. Presiono Enter y él ya me dice que son 83. Ahora, si yo quiero llevar esto y hacer lo mismo en todas estas celdas, no tengo que hacer una por una. En este caso lo que hago es que selecciono la celda en la cual ya tengo el cálculo, pongo el cursor encima hasta que se vuelva una cruz, le doy clic y sostengo el clic y voy bajando. Al llegar acá abajo, suelto y ya él me trajo esa fórmula a todas estas celdas. Por ejemplo, acá abajo, él ya me dice promedio de D11 a G11, de D10 a G10. También puedo crear filtros. Lo que los filtros hacen es que reconocen los encabezados de cada columna y me permiten distinguir entre los datos que hay en cada una de estas columnas. Entonces, para crear un filtro, selecciono el encabezado, en este caso voy a ir desde la A1 hasta la H1, le hago clic acá al icono de filtro y ya él creó el filtro en cada una de estas columnas. Entonces yo ahora puedo filtrar teniendo en cuenta los datos que hay en cada columna. Entonces, por ejemplo, si yo cojo y quiero ver en la entrega 3 quiénes tuvieron 90 de nota, puedo llegar acá, decirle que no seleccione a nada, escojo la opción 90 y solo voy a ver las notas que estuvieron en 90. Entonces ahora veo que solo 3 alumnos tuvieron 90. Puedo borrar nuevamente, decirle que seleccione todos y ya veo a todos. Otra cosa que puedo hacer con los filtros es decirle que me organice los datos de manera ascendente o descendente. Puedo hacerlo acá con la nota final. Le hago clic al filtro, le digo que me lo organice en forma ascendente, de A a Z. Entonces 71 fue la nota mínima, la nota máxima 88,75. En forma descendiente, de Z a, pues nuevamente lo pueden ver acá en el orden de 88,75 a 71. Otra cosa que puedo hacer es crear gráficos. Entonces, yo puedo seleccionar el área que quiero graficar. En este caso voy a ir del nombre a la entrega 2 y le hago clic acá al icono de insertar gráfico.
Entonces ya él me está sugiriendo usar este tipo de gráfico de columnas, pero acá en el menú a la mano derecha puedo cambiar el tipo de gráfico. Entonces puedo escoger este gráfico de áreas apiladas. Entonces, dependiendo de lo que necesito mostrar, escojo el gráfico. Por ejemplo, puedo coger uno de barras. Algo interesante con los gráficos es que yo puedo copiarlos y pegarlos en presentaciones o documentos de Google. Y si quiero, los puedo mantener conectados a la hoja de cálculo para que en caso de modificar los datos pueda actualizar los gráficos. Voy a realizarlo para que vean cómo se hace. Le hago clic al gráfico y voy a copiarlo utilizando Command Copy o Control C. En el documento voy a pegar el gráfico. Entonces hago clic derecho, escojo la opción pegar. Él me pregunta, ¿quiero vincularlo a la hoja de cálculo? ¿Sí o no? Entonces, si lo mantengo vinculado y hago cambios en la hoja de cálculo, los puedo actualizar acá. Entonces voy a hacerlo. Voy a mantenerlo vinculado, le doy pegar. Acá tengo el gráfico, que es el mismo que tengo acá. Ahora, si yo llego a cambiar algo acá, entonces ya tengo acá que Francisco está en 0. Regreso acá al gráfico, le doy a actualizar. Como pueden ver, él me trajo las modificaciones al documento. Otra forma de tener acceso a estas herramientas es haciendo clic en el menú Insertar, donde encontrarán la opción de Función y Gráficos. En el menú de Datos van a encontrar la opción de Filtro. La interfaz de formularios es muy diferente a la de documentos, presentaciones y hojas de cálculo. A primera vista está disponible la paleta de colores para escoger el color que uno quiere que tenga el formulario, la vista previa para ver cómo se ve el formulario para la persona que lo va a llenar, la configuración, donde se configuran los settings del formulario. En general, se puede escoger si recopilar las direcciones de correo electrónico, restringir el acceso al dominio, limitarlo a una sola respuesta, darle permiso a las personas para editar después de enviar el formulario o permitirles ver gráficos de resumen y respuestas de texto. En presentación, puede escoger si mostrar la barra de progreso, organizar las preguntas de manera aleatoria, mostrar un vínculo para enviar otra respuesta y ponerle un mensaje al final del formulario. En cuestionario, puedo convertirlo en un quiz. Entonces aquí tengo unas opciones como enviar los resultados inmediatamente después de cada entrega o luego después de una revisión manual. La persona que responde puede ver preguntas con respuestas incorrectas, respuestas correctas y puntuación. Todo esto los puedo establecer en la configuración. En el botón enviar, decido cómo quiero hacer llegar el formulario a las personas que lo van a llenar. Puedo hacerlo por correo. En ese caso, acá en la sección para escribo a quién va dirigido, le doy un asunto, escribo un mensaje y decido si incluir el formulario adentro del correo electrónico o no. Si quiero enviarlo por medio de un vínculo, hago clic acá en el vínculo y solo debo enviarle este vínculo a las personas para que llenen el formulario. Puedo abreviar ese vínculo haciendo clic acá. Y por último, puedo incorporarlo usando HTML. En ese caso, copiaría este código y lo pongo en mi página web. En la opción enviar, acá donde está la opción de enviarlo por correo electrónico, también puedo agregar colaboradores. Hago clic acá abajo donde dice agregar colaboradores y se abre una ventana que ya conocemos, en la cual puedo ingresar el correo de la persona con la cual deseo compartir este formulario. Le doy enviar y la persona va a tener acceso a este formulario, a editarlo y a agregar preguntas.
Los tres puntos a la derecha de enviar me dan más opciones de menú. Aquí hay algunas que ya conocemos como deshacer, crear una copia y mover a la papelera. Me parece importante resaltar la opción de preferencias. Es aquí donde le pongo una configuración predeterminada a todos los formularios que voy a crear. Entonces puedo escoger cosas como que siempre recojan las direcciones de correo electrónico de las personas que lo llenan. Entonces si le hago esta opción, él siempre va a crear los formularios con esta opción ya puesta. Lo mismo que hacer que las preguntas sean obligatorias cuando tengo cuestionario. Y también puedo darle un valor predeterminado a mis cuestionarios. Entonces puedo decir que todas las preguntas de mis cuestionarios van a tener un valor de un punto. Y le doy guardar. Si creo un nuevo formulario, ya va a tener esa configuración. Y de todas maneras, siempre podré venir a configuración y hacer los cambios que desee. Hay 11 tipos de preguntas diferentes que se pueden escoger al momento de hacer un formulario de Google. El criterio del profesor es muy importante, ya que dependiendo de lo que se quiere evaluar, se debe escoger la pregunta apropiada. Existe la respuesta breve, párrafo, opción múltiple, casilla de verificación, la cual permite más de una opción correcta, la lista desplegable, carga de archivos, escala lineal, cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casillas de verificación, fecha y hora. Voy a escoger opción múltiple. Voy a digitar acá una pregunta. Voy a convertir el formulario en un cuestionario. Voy a configuración, cuestionario, convertir en cuestionario. Voy a dejar estos settings, no los voy a cambiar. Le doy guardar. Y ahora inmediatamente ven que aparece la opción clave de respuestas. Le hago clic y acá le voy a decir que MS Mail es la respuesta correcta para esta pregunta. Y tiene un valor de, yo puedo acá digitar la cantidad de puntos que yo quiera. En este caso le voy a poner un punto. Para regresar a la pregunta, voy a editar la pregunta. Además de esto, puedo hacer la pregunta obligatoria y también puedo acá escoger unas opciones como agregarle una descripción a la pregunta, que vaya a una sección dependiendo de la respuesta y por último, ordenar las opciones de manera aleatoria. Para los diferentes tipos de preguntas hay diferentes opciones adicionales. Los invito a revisarlas. Para ver las respuestas del formulario, solo es necesario ir al encabezado y hacer clic en la opción Respuestas. Hago clic en Respuestas y lo primero que voy a ver es un resumen de todas las respuestas que obtuvo el formulario. Acá pueden ver que 10 personas respondieron. Tengo un resumen de cada pregunta. Si quiero, puedo ver por pregunta. En este caso voy a ver cada pregunta y acá navego acá a mano derecha. Voy a ir de la 4 a ver la pregunta 5, la pregunta 6, la pregunta 7. Y también puedo ver un resumen individual. Entonces en este caso solo voy a ver las preguntas que respondió Elkin Murillo. También puedo hacer clic acá para exportar las preguntas a una hoja de cálculo de Google. Si le doy clic, me va a preguntar si quiero crear una nueva hoja de cálculo o enviarlo a una hoja de cálculo ya existente. En este caso, voy a escoger crear una nueva hoja de cálculo. Le doy clic a crear. Y aquí nuevamente voy a ver todas las respuestas.
Esta fue la nota, el email, el nombre, el apellido y la respuesta a cada una de las preguntas. Con esto terminamos esta presentación de hojas de cálculo y formularios. Si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto me las pueden enviar y las atenderé.